Bueno, vamos a hacer la sumatoria de tres fuerzas, en forma analítica y en forma gráfica. Las puse en rojo y las grafiqué directamente para no ponerlo en forma como para hacer rapidito. Bueno, F1 es 500 newtons, F2 700 newtons y F3 1000 newtons. Vamos a ver para dónde queda la resultante de estas tres fuerzas. Si lo hiciéramos gráficamente ya tendríamos una pista, habría que usar la escala, como se les enseñé, pero vamos a hacerlo primero analíticamente. Fíjense que este ángulo está referido al eje horizontal y este al vertical. Por lo tanto, vamos a ver cómo es. F1, 500 newtons. F1 en X es 500 newtons, porque no tiene componente ni, está todo en X y va hacia allá, por lo tanto es menos 500. Y F1 en Y, 0 newtons. No hay componente vertical de esa fuerza. ¿Sí? Cuando está sobre un eje, si estuviera sobre este, serían 500 positivos para X, 0 para Y. Si estuviera en este eje, serían 500 positivos para Y, 0 para X. Acá es 500 negativos para X, 0 para Y. Y acá serían 500 negativos para Y, 0 para X. Si está en los ejes, tiene una sola componente, porque está sobre el eje. Cualquier otro ángulo que no sea 0, 90, 180, 270, cualquier otro ángulo tiene componente en X y componente en Y. Que es el caso de F2. F2 es 700 newtons. Y acá vamos a analizar el ángulo. El ángulo que yo les di es 20. Quiere decir que para este ángulo el cateto opuesto es la componente en Y. Y el cateto adyacente, que lo podemos poner acá o acá, donde ustedes quieran, es la componente en X. Tanto la componente en Y como la componente en X son negativos, porque en el tercer cuadrante el Y va para abajo y la en X va para la izquierda. O sea que van a ser los dos negativos. Entonces el seno de 20 grados es seno opuesto F2 opuesto en Y sobre hipotenusa F2. Por lo tanto, F2 en Y es F2 por el seno de 20. Y como está en el tercer cuadrante, ya le pongo el número negativo. Y lo voy a calcular con la calculadora. Pone pausa, así no perdemos. Bueno, ya hice el seno de 20 por F2, lo calculé y me quedó que F2 en Y es menos 294,41 newtons. Y ahora vamos a hacer coseno de 20 grados, es F2 en X, fíjate, coseno adyacente F2 en X sobre F2. Y vamos a hacer lo mismo, F2 en X es igual a F2, que es 700 newtons, por el coseno de 20 grados. Acá no vamos a parar, lo voy a hacer directamente. A ver, coseno de 20 grados igual 0,9 por 700. Y me da 657,78. F2 en X, 657,78. Bueno, lo mismo vamos a hacer para F3. Pero fíjense que acá el ángulo está indicado sobre el eje Y. Por lo tanto, el seno va a ser el opuesto, pero va a ser la componente en X. Acá el seno era la componente en Y. Por eso depende cómo te den los ángulos. Si yo te hubiese dado 70, era igual que acá, porque era referido al eje X. Pero como es referido al eje Y, acá me va a dar distinto. Fíjense, F3, voy a borrar esto.
F3 es 1000 newtons. 1000 newtons. O sea que el seno de 10 grados es seno opuesto F3 en X sobre F3. Y el coseno de 10 grados es F3 en Y, coseno adyacente en Y sobre F3. Del mismo modo, de acá me queda que F3 en X es F3 por el seno de 10 grados. Pero además es negativo, porque está, a ver, en X, no, perdón, en X apunta para allá, es positivo. En cambio, en Y, F3 en Y es igual, ¿ven? Es acá, ¿no? Es acá, es positivo, apunta a los positivos. F3 en Y es F3 por el coseno de 10 grados, y este sí es negativo porque va hacia abajo. Bueno, los voy a calcular. Cortamos otra vez. Bueno, ya calculé F3 en Y. F3 en Y es esta, que es negativa, y F3 en X, que es esta, que es positiva. Y después lo que hice fue sumar todas las fuerzas en Y. 0 más menos 294,41 más menos 984,81 y me dio esto. Y después sumé todas las fuerzas en X. Menos 500 más 657,78 más 173,65 y me dio esto. Fíjense, ¿cómo me queda? Este positivo, o sea, para allá. Y este negativo, o sea, para allá. Ay, Dios. Significa que la resultante, cosa rara, está mal esto, a ver, corta. No me cerraba el resultado y sí, me había comido un menos. Me había olvidado de poner esto como negativo. F2 en X, lo dije y después no lo escribí. Entonces, fíjense qué importante es tener en cuenta los signos, porque eso me afectó esta sumatoria y me quedaron los dos negativos. Y eso me afectó este análisis. Ya no está en el cuarto cuadrante, está en el tercero, porque este es negativo, es hacia allá, y este es negativo, es hacia allá. Por eso hay que tener cuidado con los signos, revisarlos cada vez. Un error y estropeas el ejercicio. Me pasa a mí, que soy viejo y tendría que estar canchero, imagínense ustedes. Así que si ustedes ven que no le coincide el resultado gráfico con el analítico, lo primero que revisan es si le pusieron bien los signos. Lo segundo es si aplicaron bien la trigonometría, si pusieron seno y por ahí iba coseno, cómo tomaron los ángulos. Si ustedes tienen cuidado en esas cosas, el ejercicio le va a salir bien. ¿Por qué insisto? Porque ustedes lo van a hacer gráfico. Y si el gráfico les da una cosa y el analítico les da algo completamente distinto, lo más probable es que se hayan equivocado en el analítico, porque el gráfico es mucho más fácil. Lo que pasa es que es menos preciso. Entonces, el gráfico tiene que ser como una especie de testigo, el método gráfico, para contrastar con el método analítico. Y hay que revisar por ahí. Le digo que por experiencia, el 99% de las veces se equivocan en el analítico y no en el gráfico, salvo algún extraviado que se equivoque en el gráfico, que también puede ser, porque en la Viña del Señor pasa de todo. Una vez que hicieron las dos sumatorias, van a buscar la resultante, R. Para eso pueden determinar o este ángulo o este ángulo. Vamos a buscar este ángulo, alfa. Por lo tanto, la tangente de alfa, esto ya lo hicimos, es cateto opuesto. ¿Qué es cateto opuesto? La sumatoria de las fuerzas en Y sobre cateto adyacente, la sumatoria de las fuerzas en X. Y acá nos olvidamos de los signos, o sea, así. Lo consideramos tangente de alfa. Para trabajar en un solo cuadrante, para no trabajar con los 4 cuadrantes a la vez, nos olvidamos los signos. Lo pensamos como segmentos, que es lo que son. Ya falta poco. Bueno, con la tangente de alfa, hago arco tangente y saco el ángulo,
Y con Pitágoras, ¿sí? R es igual a raíz cuadrada. Voy de la sumatoria. Falta, ¿cuánto tengo? 10, 12. Bueno, no, todavía tengo tiempo. Hay algunos que son más largos. La sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado. Entonces saco el ángulo y saco el módulo y ya tengo. Ahora, pero yo saqué alfa. Si yo saco alfa a lo que me dé acá, le sumo 180 y ahí tengo el resultado final. El 180 más alfa es el ángulo, porque está en el tercer cuadrante. Y estos cálculos no los voy a hacer para que no quede tan largo el video, pero acá tiene un ejemplo. Y ahora vamos a lo gráfico. Vamos a repasar lo gráfico. A ver, miren. Bueno, no me acuerdo cuánto valía cada una. Una valía 1000, esta valía 1000, esta 500, valía 500 700. y esta valía 700. Bueno, usamos las escalas. Entonces F1, 500. Supónganse que le pongo 5 centímetros, porque mi escala es 1 centímetro, 100 newtons. Entonces esto va a medir 100 centímetros, como horizontal. Donde termina, gráfico midiendo 20 grados así, la otra de 7 centímetros, porque es 700. Y donde termina, gráfico midiendo respecto a la horizontal 10 grados, gráfico la otra de 10 centímetros, porque es 1000. Y hay uno. ¿Dónde empecé? Con dónde terminé. Y esta es la resultante. Fíjense que si ustedes lo interpretan gráficamente, esto le quedó en el tercer cuadrante, la resultante. Y después miden, aplican la escala y les tiene que dar un valor similar al que obtuvieron analíticamente. Fíjense qué importante. ¿Vieron el error que yo cometí? Me daban el cuarto cuadrante. Y acá, gráficamente, me daban el tercer cuadrante. Había una contradicción. Algo estaba mal. Y sí, me había comido un signo. Esas rayitas diabólicas que a veces uno se olvida. Bueno, nada más. Nos vemos. Estamos con camarógrafa nueva. Se los conté a los de cuarto de matemática, ahora se los cuento a los de cuarto de física. Tenemos una camarógrafa nueva, mi hija, que es bella como el padre. Tiene un poco más de bigote que yo, pero bueno, nos vemos.